buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al programa de cursos del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, a través de Televisión Universitaria. Cada semana en este espacio vamos presentando temáticas de análisis, de debate, de reflexión sobre temáticas coyunturales y de interés. En esta ocasión les estaré acompañando, soy Claudia Calcina y estaremos abordando una temática por demás urgente. Estaremos hablando de feminicidios y de las múltiples aristas que tiene este fenómeno. Para poder analizarlo lo vamos a hacer desde una perspectiva legal. Para ello contamos con la presencia de Jinky Rusta. Para mí es un placer saludarla y presentarla. Ella es abogada, es asesora legal de la Oficina Jurídica para la Mujer, docente universitaria, además es miembro de la Asamblea de la ONG Trabajo Digno, Tiquipayahuasi, asesora legal de la Asociación Nacional de Familias Adoptivas, además de que es vicepresidenta de la ONG Canchay. Jinky, buenas noches, bienvenida. Gracias, Claudia, por la invitación. Muchas buenas noches. Jinky, algunos datos que hemos podido ver recientes de la Fiscalía General del Estado nos decían que a 5 años de la promulgación de la Ley 348, en 5 años, de marzo de 2013 a marzo de 2018, 455 mujeres han sido asesinadas. Y en el caso cochabambino, veíamos las estadísticas que se han presentado de enero a junio de este año, y pues en Cochabamba estamos ocupando el segundo lugar de los departamentos que ejercen mayor violencia hacia las mujeres, con 12, bueno, en julio ya se perpetró un feminicidio más, 13 feminicidios y con acerca de 2.476 casos de violencia, ¿no? Entonces nos da cuenta realmente de que es alarmante el número de feminicidios. Cada 3 días una mujer es asesinada en Bolivia. En Cochabamba tenemos una cifra de que en cada mes 2 mujeres son asesinadas. Entonces, para empezar, y quizás mucha gente no conoce, ¿a qué consideramos feminicidio de acuerdo a la Ley 348? ¿En qué circunstancias se considera un feminicidio? Bueno, Claudia, es evidente todo lo que has manifestado, ¿no? Son 5 años de la promulgación de la Ley 348, ¿no? Antes no estaba tipificado como delito el feminicidio, era simplemente la muerte por emoción violenta. A partir de la promulgación de la Ley 348, se ha consignado el artículo 252. Y en el artículo 252 nos describe qué es el feminicidio, ¿no? Nos dice que el feminicidio es la muerte violenta de una mujer por razón de género. ¿Cuánto es la pena? La pena máxima es 30 años, ¿no? Antiguamente, cuando no estaba tipificado como feminicidio, era la muerte violenta, ¿no? Hay varios esposos que peleaban con su pareja y bueno, la mujer moría y bueno, las penas eran mínimas. No se visibilizaba la violencia que existía y ni las muertes de mujeres por razones de género. Pero a partir de la promulgación sí estamos pudiendo visibilizar la cantidad de muertes por feminicidio. Es importante lo que mencionabas, ¿no? Porque si habría un estudio que determine cuántos asesinatos a mujeres ha habido antes de la 348, seguramente nos encontraríamos con una cifra también alarmante, ¿no? Y como bien dices, a partir de la promulgación de la ley, recién tenemos en cuenta cuántos feminicidios se perpetran. Para mí es un gusto tenerte en el programa porque conozco de tu amplia trayectoria y sé que has podido hacer el patrocinio legal a muchas mujeres en situación de violencia y también desde luego a las familias que también son otras víctimas de feminicidio. ¿Cuántos casos has podido patrocinar legalmente y cuántas sentencias se han obtenido por feminicidio de estos casos que has representado? Bueno, como tú lo decías, Claudia, mi persona es abogada de la Oficina Jurídica para la Mujer, donde acuden las víctimas, los padres, la familia de las víctimas que han muerto en manos de su pareja, de su expareja, de su enamorado, y como institución hemos podido conocer más de 8 casos de feminicidio y además hemos hecho copatrocinio con otros casos, ¿no? Hemos también tenido casos del Chapare, de Vilcansama, de Villatunari, de Villacollo, ¿no? Más el promedio, si no estoy mal, son más de 8 casos y hemos logrado con sentencias de 30 años para los agresores.
Me parece muy importante porque más adelante sí me gustaría resaltar el tema de la impunidad. Sin embargo, también me gustaría, desde la experiencia que tienes llevando a cabo estos casos, generalmente, ¿cuáles son los argumentos que utiliza la defensa de estas personas, estos hombres acusados por feminicidio? Porque me imagino también, porque bien lo decías, el feminicidio tiene que ver con cuestiones de género, relaciones inequitativas. Entonces, por ejemplo, algunos titulares de prensa de estas personas, de estos hombres que cometen feminicidio son: los celos empezaron a matarme, ella se lo buscó, estaba borracho, no me acuerdo, si hubiera querido matarla hace tiempo lo hubiera matado, que son fragmentos de algunas declaraciones de prensa. Sin embargo, desde tu experiencia, ¿cuáles son estos argumentos que utiliza la defensa en el proceso penal? Bueno, son varios los argumentos, ¿no? Cada caso es distinto, ¿no? Tenemos argumentos, por ejemplo, tenemos casos en que, un caso emblemático, por ejemplo, de policía, que ha simulado que era un accidente de tránsito, ¿no? Ha simulado que era un accidente de tránsito y todo estaba llevando a la investigación por un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, en ningún momento ha querido reconocer que él ha sido el autor, porque las lesiones no eran compatibles con un accidente de tránsito. En otro caso, en el Trópico, por ejemplo, otro señor ha indicado que era por intoxicación alcohólica y tenía 5 o 6 costillas rotas, ¿no? Entonces, en otro caso ha indicado de que uno que estaba en completo estado de ebriedad y que no recuerda. En otro caso ha simulado un robo. O sea, cada caso es diferente, ¿es cierto? Entonces, en otros casos generalmente que ella estaba saliendo con otra persona, que me he vuelto ciego, ¿no? Hemos tenido el extremo de que un abogado le ha hecho creer al autor de un delito de feminicidio hasta el mismo día del juicio que era una muerte por emoción violenta, ¿no? Y el otro estaba de lo más tranquilo, de lo más indicando que ha sido un accidente que es con 19 puñaladas. Eso no es accidente, ¿no es cierto? Eso no es emoción violenta. Entonces tenemos varios casos en que los autores tienen sus diferentes versiones, ¿no? No quieren reconocer que han sido los autores, ¿no? Uno de los últimos casos que estamos atendiendo en el Sacaba, él indica que la señora se habría resbalado y se había caído de nuca, ¿no? Entonces ninguno de los autores va a decir que él ha dado la vida a su pareja, ¿no? En los casos que he llevado, solo 2 personas, el día del juicio, cuando han visto sus abogados prácticamente que no tenían ninguna prueba, prácticamente que todo estaba en contra de ellos, en casos de feminicidio se han sometido a un procedimiento abreviado y han dicho, antes de entrar en juicio, sí, soy culpable y me someto a un procedimiento abreviado. Muy bien, y yo tengo la duda de preguntarte, ¿cuál crees tú, cuáles son los factores que han contribuido a que los casos que has representado logren sentencia, ¿no? Tomando en cuenta que sabemos que tantos otros casos, incluso con detención preventiva, teniendo al acusado detenido, no han logrado tener una sentencia, como bien indicabas, de los 30 años que está establecido en el Código Penal. Pero en la mayoría de los casos, así primero la institución, ¿no? Nosotros como institución hemos hecho el seguimiento hasta la conclusión, ¿no? No hemos dejado el proceso, porque a veces existe cansancio de la familia, ¿no? Por todo el proceso que es largo, costoso en el sentido de que la institución no cobra, pero tiene que ir con pasajes, es un desgaste emocional para la familia, ¿no? Entonces la institución ha seguido hasta concluir, ¿no? No se ha dado por vencida. Y también otro factor importante es la familia de la víctima que quiere justicia. La familia de la víctima también son familias que no quieren que la muerte de un miembro de la familia quede impune, porque la familia conocía de los hechos de violencia. Pero en muchos de los casos, lamentablemente, la víctima no denunciaba, no ha denunciado que era víctima de violencia. Y por ejemplo, en un caso hemos tenido que hasta los propios hijos de la víctima han ido a declarar favoreciendo al agresor de su mamá, indicando que jamás, que era una familia ejemplar, que jamás le había agredido, ¿no? Así, una serie de declaraciones, y sin embargo toda la comunidad, todos los vecinos sabían que esa mujer era siempre víctima de violencia, pero que nunca iba a denunciar. Qué importante lo que dices y lo vamos a retomar al finalizar. Sin embargo,
respecto a esto último que comentabas, tú que estás de cerca con las familias, porque la violencia, si bien deja una víctima, un cuerpo que es una mujer asesinada, también deja otras víctimas, ¿no? Que son la familia, que es, como bien decías, en busca de justicia. ¿Cuáles son los principales efectos sobre las familias, los obstáculos a los que se enfrentan y sobre todo después del feminicidio? ¿Cuáles son los efectos sociales, económicos que la familia tiene que cargar en su peregrinaje por la búsqueda de justicia? Bueno, vamos a empezar. Como te dije desde el principio, cada caso es sumamente diferente al otro, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos familias que han tenido ya hijos mayores, tenemos familias desintegradas que han dejado niños, 3 niños, 4 niños en la orfandad, ¿no? Niños que son las víctimas y que no hay quien se haga cargo de esos niños y directamente van a una institución. No son las víctimas silenciosas que incluso hemos tenido desgarradores testimonios en plenas audiencias que prácticamente a tanto los jueces como a todas las personas que estábamos en el juicio nos han sacado lágrimas, como esos niños han presenciado la muerte de su madre, ¿no? Entonces, esos efectos no los vamos a vivir ahora. Nosotros, nadie va a hacer el seguimiento de esos niños cuando tengan 12, 13, 15, 18 años. Nadie va a saber, nadie va a hacer un seguimiento. Simplemente son niños anónimos que si la familia los puede tener, los tiene, pero generalmente los llevan a una institución y nadie al seguimiento, no hay contención de esos niños, ¿no? Son niños, unos más de la institución. También hay las madres que se les cae las lágrimas cada que han pasado 1 año, 2 años, 3 años, pero es un recuerdo permanente de los hijos, que hay familias, hay señoras que no han tenido hijos, pero sí, las madres son las que están siempre, yo creo que es como una cruz que no las va a dejar nunca, siempre están pendientes, presentando si es que ha apelado, no ha apelado, ¿no? Entonces las mamás son, creo que las personas que nunca han dejado el proceso, quieren siempre concluir hasta el último momento. Entonces, hay factores económicos, como tú lo decías, son factores sociales, la desintegración, niños en el hogar. Hay hombres que han entrado a la cárcel teniendo ya 7 hijos, 5 hijos, han retomado su vida así inmediatamente. Ya veíamos en la audiencia de juicio a la nueva mujer ya embarazada. Hay hombres que han matado a su pareja teniendo otra esposa, ¿no? Entonces han desestructurado su familia, la esposa los apoya, tienen hijos con una familia, tienen hijos con otra familia. Entonces, como te decía, cada caso es completamente diferente. Sí, cada caso tiene sus peculiaridades, todos estos factores que mencionas son sumamente importantes. Esto de los hijos anónimos, creo que es algo que debería llamar la atención a todas y todos, a la sociedad en general, porque son niñas y niños que además de haber sido testigos de los feminicidios, no sabemos qué va a pasar con ellos, ¿no? O sea, realmente de algún modo hay un vacío, una omisión estatal respecto a la reparación, que creo que es algo que si bien hay muchas falencias en la ley 348, considero que la reparación es algo que lo que menos se ha trabajado, ¿no? Y bueno, la otra pregunta que tenía que hacerte en relación sobre todo a las sentencias logradas es, ¿qué pasa con los otros casos, no? Había un informe de la Alianza Libre Sin Violencia que decía que menos del 10% de los casos logran sentencia, tanto en violencia familiar como en el tema de los feminicidios. ¿Cuáles crees tú que son estos obstáculos que están impidiendo y que prime esta impunidad, ¿no? Porque haciendo un balance general, incluso obviamente desde la perspectiva legal, de todo el proceso que sigue en estos casos, ¿qué está fallando? Bueno, vamos a dividir en 2 etapas. Primero, el tema de las denuncias por violencia intrafamiliar, ¿no? Son víctimas que ya cansadas inician o presentan su denuncia, pero podríamos ir empezando por el inicio. Yo presento mi denuncia al Servicio Legal Integral Municipal, puede ser que me aceptan o puede ser que me digan que no es violencia, entonces ya tengo una primera barrera. ¿Por qué? Porque si me dicen que no es violencia, yo ya no voy a volver, ¿no es cierto? No voy a volver porque estoy sufriendo solo violencia psicológica.
entonces me han dicho que no es violencia, ya no vuelvo, ya esa señora ya va a quedar en la impunidad, ya no va a volver, porque hay señoras que vienen a la institución, nos han dicho que no quieren seguirnos el caso, dicen que no es violencia, que solo es violencia psicológica, que lo piensen, ¿no? Un factor. Otro factor, ya hay violencia física, inician el proceso y lamentablemente son varios, la ley 348 les dice que es tan fácil una investigación que solamente tiene que durar 7 días, pero lamentablemente que testigos, los peritajes, lamentablemente las psicólogas están saturadas en el IDIF con los peritajes, nos dan fecha de aquí a octubre, de aquí a noviembre, hay solamente, creo que son 3 peritas que están haciendo los informes, y las señoras se cansan porque tienen que ir a sacar horas, ahora está en juicio la psicóloga, entonces es el cansancio que las llevan a dejar el proceso. Y obviamente si no hay testigos, la fiscal nada puede hacer, si no hay prueba, no se puede hacer nada, y ahí el que da el proceso sin el seguimiento, directamente rechazan porque no se ha aportado prueba. Y también hay la manipulación de los papás. Bueno, tu mamá, ¿quiénes son los testigos mudos de la violencia? Son los hijos. Entonces, si los hijos van a ser testigos de la mamá, entonces directamente el papá, tú lo quieres meter a la cárcel, a tu papá, no la familia. Entonces, otro factor, también abandona. Los casos de las denuncias. Después hay también un gran porcentaje de mujeres que en la primera denuncia retornan con su pareja. Retornan con su pareja porque ellas mismas no se niegan la oportunidad de seguir una terapia para que puedan fortalecer sus habilidades y presentan el desistimiento, se queda en la impunidad, pero la segunda agresión es más fuerte, ya tiene miedo volver a ir, entonces la agresión continúa. Entonces son varios los factores por los que las señoras van desistiendo, ¿no? Y a veces las señoras dicen, solo quiero que le llamen la atención, nada más, porque otro factor importante es la mujer presenta su denuncia y al día siguiente el esposo presenta el divorcio, ¿no? Entonces la señora se queda así anonadada porque ella solo yo quería que él cambie, no quería divorciarme, solo quería que deje de maltratarme, ¿no es cierto? Porque hay hijos en común. Entonces son varios los factores que van haciendo que las mujeres vayan dejando, ¿no? Y como te decía, lo fácil que es cambiar personal en SLIM, cada vez son por contratos, no tenemos personal que inicie una demanda y concluya, no sé cuál, quisiera que más bien hagamos una investigación, qué abogada empezó un proceso ya concluido. Sí. Vamos a la policía, cambia el investigador. Entonces, el factor económico, las señoras no tienen para los pasajes porque ya les ha dejado el esposo y tienen que cubrir la alimentación de sus hijos. Sabemos que la asistencia familiar es mínima, 420 si el esposo no trabaja, ¿no? Y la mayoría de los agresores, entre comillas, dicen que no trabajan. Entonces son varios factores. Hay señoras que vienen a la institución con sus 3 hijos, porque no tienen con quién dejarlos. Entonces con los 3 hijos van a la fiscalía, van al juzgado, van a hacer las notificaciones a las instancias como Entel, Tigo, para ver las amenazas. O sea, son tantos los factores que las mujeres ya se ven cansadas y dejan los procesos. En cuanto a los feminicidios, ¿no? También hay varios casos que el agresor, tenemos por ejemplo un caso de Alianza Justo, Libre, Sin Violencia, que el agresor prácticamente ha conseguido prácticamente su inocencia, ¿no es cierto? Hay un caso emblemático que es en una comunidad de La Paz, donde ¿qué ha pasado con el agresor? Le han dado libertad, le han dado detención domiciliaria, no han hecho valer las pruebas de la víctima, que eran pruebas contundentes de que ha sido un delito de feminicidio. Hay informes ahí de las llamadas de teléfono, mensajes del WhatsApp, cualquier cantidad, ¿no? Pero los jueces han actuado con impunidad. Y como ese caso tenemos muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha primado el tema económico. Primero, por ejemplo, en ese caso, en primera instancia, le ha ofrecido a la señora un auto, luego una casa. Luego la casa y el auto han debido invertir para conseguir la inocencia de su hijo. Entonces, también hay varios casos, ¿no? Y como te decía, ¿no? Casos que el agresor es un accidente de tránsito, se ha caído, no sé. Y como no hay quien haga el seguimiento, las familias no
lo dejan prácticamente así, entonces queda en impunidad. Entonces, podríamos decir que los principios de la Ley 348, la gratuidad, la celeridad, no se están cumpliendo, ¿no? En estos casos, sobre todo específicamente de violencia hacia las mujeres, puesto que las víctimas tienen que demostrar de algún modo que están siendo víctimas de violencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees tú que serían los retos también? Y viendo además la ley de manera integral, ¿no? Porque no solamente contemplando el tema de la atención, sino también la prevención y desde luego lo que decíamos hace un momento, la reparación. Bueno, la ley 348 es una ley, como tú dices, integral. Ve el tema prevención, ve el tema de que los fiscales tienen que ser las autoridades que tienen que investigar, pero lamentablemente tenemos las fiscalías corporativas pero que han rebasado sus posibilidades, ¿no? Porque son muchas las denuncias, son muchos los casos y obviamente que no van a poder llegar. También es otro tema presupuestario. La ley 348 asigna presupuestos, nos indica que van a haber jueces especializados en materia que hemos visto aquí en Cochabamba. Tenemos nuestra única juez especializada en materia de violencia que también lleva casos de corrupción. Entonces, yo creo que es un esfuerzo sobrehumano. Tenemos una ley 348 que nos dice que los juzgados en materia de violencia van a tener sus equipos especializados. Entonces, esta ley 348, si bien es una ley de avanzada, pero el Estado no ha previsto el tema de los presupuestos, las asignaciones presupuestarias que también contemplan la ley 348, pero que no se están dando cumplimiento. Si no se dan cumplimiento, entonces por una ley muy de avanzada, por una ley que tengamos, no hay tampoco, como tú decías, la reparación a los hijos de las víctimas, tampoco, no se ha conseguido y no se consigue. Entonces, nos hace falta, hacer un balance de los 5 años que se ha promulgado la ley, viendo todas las falencias. Ya tenemos estudios de varias instituciones, como decías, como la Alianza Libre Sin Violencia, que se ha investigado todos los casos que se han iniciado y todos los casos que se han abandonado y la impunidad que está reinando en casos o en procesos de violencia intrafamiliar. También, como hace rato mencionábamos, el hecho, y bien lo decías, de que muchas familias, vecinos, vecinas saben del hecho de violencia que lamentablemente en este culmen, o se podría decir en esta espiral de violencia que va en aumento, termina en feminicidio. Me gustaría, y obviamente desde la experiencia que tienes en la institución que es la Oficina Jurídica para la Mujer, que puedas decir cuáles son las señales de riesgo que una mujer puede ser víctima de feminicidio, y si bien no es la intención de que la culpa recaiga sobre las mujeres, ¿cuál es la importancia de la denuncia en ese sentido? La denuncia, si bien la víctima no se anima a acudir a una institución, a una instancia del Estado a denunciar, bueno, por lo menos sería bueno que comparta o cuente a las personas más allegadas, ¿no? Porque generalmente las víctimas no salen de sus casas y cuando les han agredido sus parejas, les han pegado agresión psicológica, callan porque estamos viviendo una sociedad machista, ¿no? Su misma familia dice, no, tienes que aguantar, es tu esposo, no lo vayas a denunciar, ¿qué van a hacer tus hijos? Entonces tiene ese chip en la mente y no va a denunciar, no avisa a la mamá, no avisa a la amiga, no avisa a nadie. Entonces esa violencia va en espiral, va creciendo, va aumentando y la víctima ingresa al círculo de la violencia. Son pocas las víctimas que se animan a denunciar. Si se animan a denunciar después de un largo proceso de violencia psicológica, económica, física, contra los mismos hijos. Entonces es importante que la víctima, es importante que todas las personas que están viviendo violencia vayan a denunciar, que por lo menos esté escrito, ¿no? Porque tenemos casos en que no había denuncia en ninguna parte, ¿no? Y era, no, ha sido un robo, no ha sido un accidente, si éramos la familia feliz, la familia Ingalls un poco más, ¿no es cierto? Entonces es importante que se tengan registrados estos hechos, por lo menos se tenga a sus amistades, a sus amigas, a las personas, a sus confidentes, porque ¿qué tienden a hacer los agresores? Tienden a descalificar,
tienden a desprestigiar a la víctima, ¿no? Y lo hacen con todos los vecinos, ¿no? La víctima, ¿no? Que era una chica que andaba siempre con minis, con shorts pequeños, que se lo merecía, que este pobre chico es un chico inocente, es un chico bueno, que en todos los barrios sabíamos que es un chico ejemplar, pero que ella era la provocativa, que andaba con los tacos, que en las fiestas coqueteaba a los hombres. Entonces siempre tratan de desprestigiar el agresor y toda la familia trata de desprestigiar a esa víctima. De una u otra manera trata de desprestigiarla. Y lamentablemente nuestra sociedad se presta a eso, ¿no? Tenemos el último feminicidio de Sacaba. Ha ido a todos los vecinos de la tienda, todos, a descalificar a la mamá de la víctima. Incluso ha querido acudir a la institución, desprestigiando a la víctima. Entonces no hay justificativo para la agresión, ni que la mujer ni siquiera ahora que la mujer la han visto con 2 parejas, ni siquiera es causal de divorcio. Entonces no hay justificativo porque si ella estaba siempre con otra persona, no sé, es una forma de descalificar, aunque no sea cierto, empiezan a justificar la agresión. Bien, Yenki, qué importante lo que dices, es importante que las familias tomen en cuenta esto que has indicado y bueno, ya culminando este espacio, te agradezco mucho por tu presencia, por todo lo que hemos podido conversar y bueno, con esto culminamos el programa de hoy. Buenas noches.